Nesta temporada do Unesp em Pauta, nós conversamos sobre as perspectivas da educação. Nossos convidados participaram do 10º Encontro Ibero-Americano de Educação, promovido pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara. Neste programa, nós conversamos com a professora Maite Bejarano, da Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha. Professora Maite, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Gracias a vosotros, muy amable. Professora, dentro da temática da sexualidade, como que você acredita que esse tema tem que ser trabalhado nas escolas? Lo acredito, lo justifico porque la educación sexual, la sexualidad es una parte integral de la persona. Es necesario que desde las escuelas los niños y las niñas entiendan la identidad propia y también, evidentemente, la de los demás. Es una cuestión esta de la sexualidad integral, como digo, que no solo apunta al orden biológico, al orden relacionado con la salud, como normalmente entendemos, sino también a otras dimensiones, a la dimensión de las emociones, a la dimensión psicológica, a la dimensión de las relaciones con los demás. Es un aspecto muy transversal del ser humano. Por ello es necesario que también en las escuelas se hable de lo que somos, de cómo queremos ser. En las escuelas están ocupadas por personas, por niños, por niñas que se relacionan, que tienen relaciones con otros y también con ellos mismos. Por tanto, me parece fundamental como dimensión humana. Una escuela debe educar para que el individuo crezca de manera integral y de manera pluridimensional. No solamente la cuestión cognitiva es importante, sino también esta parte personal que deja de ser íntima, porque si la tratamos como íntima podemos convertirla en un tema tabú. E as escolas, elas têm se aberto a esse tipo de tema, a falar da educação sexual? En España, mi impresión es que no del todo. Creo que en España las escuelas deben ser más receptivas a este tema, deben ser mucho más inclusivas y deben practicar la educación sexual como contenido y también como práctica. Se debe hablar de sexualidad y de lo afectivo sexual. En España el modelo de sexualidad todavía está muy sometido a un modelo que tiene que ver con lo biológico, con lo genético, con la dimensión de la salud, y probablemente solo se habla de educación sexual en estadios de secundaria, en preadolescentes, con adolescentes, relacionado con prácticas sexuales, pero la educación sexual implica mucho más. No tenemos un currículum en España, bajo mi punto de vista, en educación infantil y primaria, que trabaje de manera fuerte, contundente, esta temática. O que sería preciso hacer? Sería preciso modificar el currículum. Sería preciso que el currículum tuviese una implicación más directa con el ser humano. Sería preciso que las administraciones educativas creyeran más en esta cuestión. Me da la sensación que la educación tiene un recorrido y que la sociedad tiene otro recorrido. En España actualmente hay diversidad de sexualidades, hay movimientos que hoy salen a la calle a reivindicar sus derechos, movimientos de lesbianas, movimientos trans, movimientos queer, y esto no se trabaja en las escuelas. Tiene que haber más integración entre sociedad, escuela, de una vez, que haya la misma velocidad, más implicación de las administraciones educativas, de la administración educativa central, en cada comunidad autónoma, y más apertura social. Y hay una cuestión que a mí me preocupa un poco,
y que trataré de ella en mi ponencia en este congreso. Fundamental, la formación del profesorado. Fundamental. E como tem que ser essa formação? Esa formación tiene que ser una formación que trabaje mucho más en las facultades de educación, integrando la cuestión de la igualdad. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de educación afectivo-sexual, estamos hablando de alguna manera de visibilizar componentes de esa educación y de identidades sexuales en plural. O sea, tenemos que incorporar lo plural. En definitiva, estamos hablando de igualdad, de la dignidad de los seres humanos. El maestro y la maestra deben no solo aprender a transmitir conocimientos, sino a llegar al alumnado. Debe el plan de estudios trabajar más estas cuestiones desde el punto de vista conceptual e integrándolas en la buena práctica pedagógica. Realizar discursos, diseñar discursos inclusivos. Y también es muy importante que el profesorado sepa transformar el currículum. Si el currículum no lo integra, que el profesor tenga herramientas cognitivas, pero también didácticas, para poder transformar el currículum, abrir el currículum. El profesorado le debemos de enseñar a solucionar casuísticas, a no ver como un problema cuando un menino, dicen aquí, cuando un niño, cuando una niña muestra actitudes, comportamientos que probablemente no se espera de su sexo biológico. Podemos tener un niño que no quiera ser niño o que quiera además ser niña. El profesorado debe saber encarar esa situación normalizándola, no trabajándola como un problema. E como a universidade ela tem formado esse professor? ¿Cómo los formamos? Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Yo vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha. En el plan de estudios de formación inicial de profesorado de la etapa de infantil y de primaria hay muy pocos contenidos, muy pocos sobre estas cuestiones, y lo que estamos haciendo es implementar prácticas reflexivas sobre estas cuestiones. Mi área es la didáctica y la organización escolar, y sí que estoy introduciendo en el alumnado casos para que reflexionen, para que trabajen de manera grupal, para que puedan interiorizar que la diversidad va más allá de ser hombre y mujer, y por supuesto también aproximando lecturas sobre las que hablamos, sobre las que reflexionamos. Un espacio muy importante es la investigación, integrar al alumnado en los últimos cursos de su formación inicial en la investigación educativa. Ante una casuística de estas características, ¿qué se está haciendo? O bien en otros países, o bien en otras universidades distintas a la española, que el alumnado tome contacto con la realidad. La realidad del alumnado no es lo que conoce en su contexto próximo, es todo. Vivimos en un mundo global, en un mundo diverso, en un mundo en el que ese profesor Nobel tiene que manejar ese concepto con apertura. Entonces, lo que estamos haciendo es poner en relación a ese alumnado no solo con el conocimiento de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, sino con casuísticas reales. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e trazer um tema tão importante para a gente, que é a questão da educação sexual nas escolas. Muito obrigada. Gracias a vosotros. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre educação também em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.